Hola amigos, bienvenidos a Hobby Cine, una semana en la que vamos a hablaros de Ridley Scott, un director que con 86 años sigue siendo uno de los que más polarizan a la opinión pública. Es capaz de lo mejor y de lo peor, así que en este vídeo vamos a recopilar algunas de sus películas más celebradas e influyentes y otras de las que son más denostadas. Desde luego, si repasamos su filmografía, hay por lo menos 3 películas de ciencia ficción que han marcado un antes y un después. Hablamos, por supuesto, de la legendaria Blade Runner, que en su momento, por cierto, no tuvo una recepción demasiado buena por parte de la crítica, pero que con el paso del tiempo se ha convertido en todo un clásico y además en una película súper influyente. Las razones son muchas: un guión estupendo, un montaje bestial, unos efectos especiales memorables, la poesía de Rutger Hauer. Además, tenemos que recopilar también aquí todo el aspecto visual de la película, esa estética cyberpunk y bueno, ese carácter casi visionario de la película. Era la adaptación de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, pero desde luego superaba con mucho la novela de Philip K. Dick para ofrecer una experiencia única. En segundo lugar, tenemos que hablar de Alien, el octavo pasajero, una película que en 1979 consiguió arrasar con todo, hacer que estuviésemos muy pendientes del sonido de la película y que sería piedra fundacional de una franquicia exitosísima, que incluso a día de hoy sigue sumando nuevos episodios. Y por último, en el terreno de la ciencia ficción tenemos que hablar de The Martian. Es una película mucho más reciente en el tiempo, basada en la novela de Andy Weir del mismo título, pero que, bueno, también era maravillosa, súper recomendable. Matt Damon encabezaba el reparto de una película en la cual pues teníamos un futuro posible en el que se nos quedaba por ahí perdido en Marte un astronauta al que había que rescatar. Es una de esas películas que dejan un buen sabor de boca. Pero si hablamos de películas redondas y celebradas por el público, tenemos que hablar de Gladiator. Nos vamos al año 2000 y, bueno, pues vemos cómo este hombre siempre ha sido uno de los que ha apostado más por los efectos especiales. En esta ocasión para recrear algunos de los monumentos artísticos más importantes del planeta, como el Coliseo romano. Desde aquel entonces pues ha pasado mucho tiempo y efectivamente en la secuela, que está a punto de estrenarse en salas, pues vamos a ver algo distinto. Pero tengo que deciros que sigue apostando por las nuevas tecnologías de una manera como nunca antes habíamos visto. Pero me vais a permitir que recale ahora en un apartado un poco peculiar, porque es cierto que hay una temática que siempre ha interesado mucho a Ridley Scott, porque ha reincidido en ella una y otra vez, en algunas ocasiones de una manera muy positiva y además calando muy bien en la audiencia, como es en el caso, por ejemplo, de Thelma y Luis o El último duelo. Hablamos del feminismo. En otras ocasiones lo ha querido llevar al extremo, al punto de que ha perdido el foco. Es el caso de La teniente O'Neill. Y con ese breve impasse del que os hablo, pues me voy a pasar al bloque de las películas peor valoradas del cineasta. Aunque hay algunos aspectos en su filmografía que se mantienen siempre constantes, como es el sentido de la epicidad, la búsqueda de esos apartados visuales deslumbrantes y sobre todo la espectacularidad, es verdad que hay veces que no le ha salido, incluso cuando ha tirado del mismo talento que cuando ha tenido grandes éxitos. Es el caso de Russell Crowe, a quien vimos también, además de en Gladiator, en la película Exodus, Dioses y Reyes. Esta película le salió tremendamente mal por muchas razones, entre otras también una inserción de efectos especiales muy mejorables, pero sobre todo un guión que se le iba completamente de las manos. Otra de las señas de identidad de Ridley Scott es que suele aglutinar mucho talento en sus películas, pero eso no significa que sean buenas. Es el caso del Consejero. Aquí podíamos ver a Fassbender, a Cameron Díaz, podíamos ver también a Javier Bardem, pero era una película que le quedó bastante floja, descafeinada y bueno, pues teníamos esta historia sobre un abogado que acababa metido en líos de narcotráfico, pero era tremendamente poco creíble. Otro ejemplo de que tener un buen reparto a tu disposición no te garantiza el éxito es la película Aníbal. Era la secuela de El silencio de los corderos, pero no tuvo ni mucho menos el mismo calado entre la sociedad y además, bueno, pues sí, seguía siendo muy bruta, seguía teniendo a Anthony Hopkins, pero bueno, la propuesta se diluía rápidamente. Y vamos a cerrar este bloque de las peores películas de Ridley Scott con una fantasía almibarada, romántica, protagonizada por Tom Cruise, que quizás algunos hayáis hasta olvidado y hacéis bien. Se trata de Legend. En ella lo veíamos interpretando un papel casi de príncipe encantado con algún unicornio suelto por ahí. En fin, una cosa muy loca.
Y me voy a despedir de vosotros hablando un poquito de Napoleón, que es una de las películas más divisivas que ha llevado a cabo en los últimos años y que ha generado respuestas de todo tipo. Hay a quien le encanta y quien la odia. Hay quien considera, bueno, pues que es una maravillosa película de aventuras en la cual tenemos a un Joaquín Phoenix en estado de gracia, y hay quien no soporta su interpretación y considera que es una patada en los libros de historia. Está claro que al director pues le interesa lo que le interesa, que es la espectacularidad, y eso siempre lo ofrece. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like, suscribiros a nuestro canal y como siempre nos vemos en los cines.